Listo. Entonces, la clase pasada, perdón, hablamos acerca de las competencias laborales, cuáles eran los elementos básicos para, para hacer evaluación, eh, qué requería mínimamente la organización para hacer un adecuado seguimiento o una adecuada evaluación de las competencias. Bueno, siempre escucho porque ese está muy Y corto. hablamos de dos cosas. ¿Quién recuerda de cuáles dos cosas hablamos como No la elementos hayan, básicos pasen por ahí, que no la hayan nada. No, para acá. para hacer una evaluación de competencias? ¿Quién me recuerda? El perfil ocupacional y las caracterización de competencias. Correcto, Juan. Hablamos que era necesario que la organización tuviera mínimamente la definición de los perfiles ocupacionales, que estuvieran bien estructurados y que estuvieran estructurados en torno a los conocimientos, habilidades y conductas individuales y sociales de las personas que fuesen a ocupar esos cargos y la caracterización de las competencias. O sea, que nosotros dijéramos cuáles son las competencias que están descritas en los perfiles ocupacionales y tener una desagregación de esas competencias, de cómo están descritas o cómo están caracterizadas las competencias para la organización. ¿Por qué digo eso? Para una organización puede significar o puede estar descrita de una manera, supongamos que en una organización tienen una de las competencias, la orientación al logro, pero que los descriptores de esa competencia en la empresa donde trabaja Lady sean distintos a la empresa donde trabaja Juliana, ¿cierto? Siendo la misma competencia, tengan unos descriptores para el cargo que sean distintos. No sé si me hago entender con eso. ¿Sí me hago entender? No, profe, no entiendo. Bueno, Pero la verdad no lo entendí porque aquí en mi casa no me dejaron escuchar nada. Hay mucha gente mucho. bueno, eso es normal. Eso es parte de la nueva realidad que tenemos. Bueno, les decía que es importante tener la descripción de los perfiles o la definición de los perfiles ocupacionales, donde se tengan descritas cuáles son las competencias que una persona requeriría para ocupar cualquiera de los cargos de la empresa. Pero también se debe tener la caracterización de esas competencias. ¿Cómo así? O sea, la descripción detallada de cada una de las competencias. Cuando hablamos de perfil ocupacional, estamos hablando de la descripción del cargo y de las competencias que se requieren o que requeriría una persona para ocupar ese cargo. Y cuando hablamos de la caracterización de las competencias, estamos hablando de la desagregación de lo que implica ser competente o poseer esa competencia para la empresa. Yo les decía que puede suceder que en la empresa donde trabaja Lady, cuando describan una competencia, sea distinta a la descripción que tengan en la de Juliana. O sea, que los descriptores de la competencia en la empresa Lady sea distinta a los descriptores que tiene la misma competencia en la empresa de Juliana. Que la discriminación o la descripción, perdón, la caracterización de la competencia tenga unos descriptores distintos. Así la competencia se llama igual. ¿Se acuerdan que yo les compartí a ustedes unos diccionarios de competencias? Antes de empezar este nivel. Allí ustedes pueden observar cómo en distintas empresas o en distintas partes, organizaciones, tienen clasificadas y caracterizadas las competencias que allí existen o que allí se requieren. Y puede que una competencia llamándose igual en una empresa o en otra, la descripción sea mediana o muy distinta, ¿sí? Que los descriptores sean muy distintos, porque, pues, acuérdense que yo les dije a ustedes que las competencias tenían una característica que se llamaba contexto, y es que todas las competencias se desarrollan de una manera u otra dependiendo del contexto en el que se desarrollen, ¿sí? La orientación la orientación al logro, por ejemplo, puede ser distinta o puede estar descrita de manera distinta en una empresa industrial a una empresa de servicios. Puede que los descriptores sean distintos. Entonces, por eso es necesario tener las dos cosas. Entonces, estamos claros en qué se requiere, que Juan Fernando nos acaba de dar la respuesta. Requiere como pasos previos
la evaluación de competencias requiere como pasos previos definir los perfiles ocupacionales y caracterizar las competencias requeridas por esos perfiles. Bueno, dijimos luego entonces que la empresa, después de tener estos pasos cumplidos, requería establecer los instrumentos de medición. Esos instrumentos de medición pues tienen unas particularidades y deben cumplir con unas condiciones. Deben dar cuenta de las demostraciones, de las evidencias de cada una de estas competencias, pero vistas desde una perspectiva que sea balanceada e integral. O sea, los mecanismos de evaluación, los instrumentos de evaluación deben dar cuenta o deben, de alguna manera, hacer evidente, ¿sí? Hacer evidente las demostraciones de que las personas poseen esas competencias y deben hacerlo de manera balanceada e integral. Eso fue lo que les expliqué en la clase pasada. Que aquí vamos a ver como el marco teórico en el cual se insertan los procesos de evaluación y competencias y le permite a la organización realizar unas proyecciones acerca de los efectos en términos de las necesidades de capacitación que requieren, ¿sí? Con la evaluación de competencias, la organización debería poder proyectar sus necesidades en términos de capacitación en términos de las competencias, saber en qué están bien, en qué no están tan bien, ¿sí? Donde puntualmente se requiere un esfuerzo de la organización por desarrollar las competencias y por fortalecerlas, y donde son fuertes. Entonces la clase pasada, yo les decía a ustedes que era importante que si tenían la oportunidad consultaran acerca de cuáles mecanismos de evaluación de competencias, mecanismos o instrumentos utilizaban las empresas y que si de pronto tenían algún ejemplo, sería mucho mejor. ¿Quiénes de ustedes de pronto consultaron acerca de los mecanismos de evaluación o de los instrumentos de evaluación de competencias? Yo consulté. Juan Fernando y Para Yulisa. participar. Juan, contanos, ¿qué consultaste? Listo, bueno. Bueno, yo consulté y diga que había uno que se llama el método de evaluación 360. Utilizaban otro que el método del Assessment Center. No sé si lo pronuncio bien. ¿Cuál? Otro del test de Monster. Test de Monster, el 360, el Assessment Center. Sí, ese también. Ok. ¿Nos puedes contar Y alguno de también ellos? ¿En qué consiste? Bueno, en este caso, el primero del método de evaluación 360, donde pueden expresarse comentarios en relación a qué le gusta del evaluado, en relación a los aspectos, digamos, explorados, qué no le gusta, qué le gustaría que sucediera o que se modificara en sus conductas, entre otros. Esto, pues, como este método, esto es referido a comportamientos observables o deseables. Es un cuestionario, en el cual pueden también incluirse preguntas abiertas. Juan, se está yendo la señal, no te escucho bien. ¿Sí me escuchan? Ahí sí, ahí yo creo que sí. Listo, le estaba contando que el método de evaluación 360 es como un cuestionario, que en este caso se pueden incluir también preguntas abiertas, se aplica a los propios evaluados, a los superiores, a los colaboradores, desde pues, como toda la parte humana de la empresa, en los casos respectivos a quien corresponda y también a clientes internos como externos, teniendo en cuenta las informaciones relevantes que se obtengan de acuerdo con más información y se puede realizar una fotografía del desempeño de esa persona, de acuerdo pues, como esas informaciones que se pueden obtener a través de ese método. Ok, le entendieron lo que nos contó Juan. ¿Sí le alcanzaron a escuchar bien? Bueno, yo les cuento lo que nos acaba de decir Juan. La evaluación 360 básicamente se basa o se soporta en algunas preguntas que se hacen tanto a proveedores como clientes de la persona que está siendo evaluada, compañeros del mismo rango jerárquico, a superiores, ¿sí? Y a también subordinados, en caso de que esa persona tenga personas a cargo, ¿cierto? Se hacen unas preguntas respecto de las competencias, los comportamientos y algunos detalles acerca de cómo se desempeña la persona en la organización, y con esas
y con esos comentarios que las personas hacen, Juan Fernando lo describe como que se hace una fotografía del desempeño de esa persona al momento de la evaluación. Esa es una de las más utilizadas. Esa es una de las más utilizadas, es una de los instrumentos más utilizados en la evaluación 360, porque permite de alguna manera la visión articulada, integral de la persona, de cómo se desempeña como jefe si es jefe, cómo se desempeña como subordinado si es un subordinado, cómo se desempeña con sus pares en términos de las acciones que ejecuta, o sea, de lo que hace, de cómo se comporta y de qué conocimientos posee y cómo los pone en práctica. Yulisa, ¿nos cuentas lo que consultaste vos? Profe, yo también consulté como instrumentos que muchas empresas utilizan, que es la pirámide de Miller, que las dos primeras etapas son la teoría y las dos de arriba son la práctica. Las dos de abajo son el saber y el cómo saber. Y la de arriba es el demostrar y el hacer. Otro instrumento es la observación, o sea, ellos más que todo lo utilizan es como a la hora de la entrevista, o sea, ¿cómo le diría yo? Cómo se abre la persona con su área, con lo que tenga que hacer, con las competencias que él tiene en la forma de ser de él, como en el comportamiento también laboral. Y también consulté unas preguntas a la hora de cuando van a diseñar una evaluación de desempeño, que las primeras preguntas que uno se debe hacer a la hora de diseñarlas es cómo se evalúa, en qué se referencia a qué, para qué, qué se evalúa, quién o quiénes participan y cuándo. Muy Eso bien. fue lo que yo consulté. Bueno, Yulisa ahí nos mencionaba una que es también muy utilizada y es el método de la observación, ¿sí? Lo que pasa es que con estos instrumentos, el de la observación, el de la pirámide y todo esto, si analizamos lo que les acabo de decir hace un rato, acerca de las condiciones mínimas que debería tener un instrumento o una herramienta de evaluación, donde se hablaba de la integralidad y del balance en la evaluación, esto no depende solamente del instrumento, sino de la manera en que se aplica, ¿sí? La observación como tal, por ejemplo, puede entenderse como un elemento o como un instrumento que podría sesgarse muy fácilmente dependiendo de quién es o de quién lo haga. Si la evaluación la hace una sola persona desde su óptica, puede resultar que la observación o que el mecanismo de evaluación sea un mecanismo que esté sesgado, ¿sí? Si quien está haciendo la evaluación mediante la observación es un solo observador, entonces, ¿quién garantiza que va a haber un balance en la evaluación que está haciendo esta persona? Si nadie va a poner, si no se va a contrastar con nadie lo que esta persona opina, ¿me hago entender? Si solamente está evaluando una persona, ¿cómo? ¿Con quién va uno a balancear esa observación? Si, por ejemplo, Yulisa está evaluando a Laura y le cae gorda, ¿qué podría pasar? Ahí habría un balance. Es probable que balance no haya. Le tira a matar, ¿cierto? Porque es un solo observador. Depende de Yulisa, únicamente de la opinión de Yulisa, el desempeño, la calificación del desempeño de Laura. Eso no iría orientado a lo que estamos hablando ahora acerca del balance, ni de la integralidad, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, lo van a hacer mediante observación y va a participar alguien de producción, van a participar también unas personas de salud ocupacional, va a participar un compañero o una compañera o el jefe, y hay como representantes de cada uno de las dimensiones o de las áreas en las que se desempeña la obra, es probable que haya un mayor balance en esa evaluación. Bueno, ¿alguien más consultó algo acerca de las...? Hola.
Profe, es que casi como todas las competencias van como de acorde al contexto en que que se dirija, ¿no? Claro, el contexto siempre va a afectar todo lo que se vaya a hacer, ¿cierto? Entonces, pues en esa orden de ideas, dependiendo del contexto en el que, el que nos estamos moviendo, uno debe elegir el instrumento que mejor se ajuste. Me explico. Si estamos hablando de una empresa donde solamente hay 5 o 6 empleados o 5 o 6 funcionarios, pues no deberían hacer una evaluación con una herramienta muy compleja, porque no habría cómo, ¿sí? Y podrían llevarlo pues como al método más simple, que es la observación, y luego nos sentamos y revisamos los dos, si son solamente 3 o 4 funcionarios, pero si es una empresa bien grande. Dígame, por ejemplo, hacer el seguimiento de desempeño, la evaluación de desempeño en una empresa como por ejemplo la Policía Nacional, una institución como la Policía Nacional, que son miles, ¿sí? El instrumento de evaluación, me disculpan chicos que estoy con una sensación de tos que ya me está como preocupando. A una empresa como por ejemplo donde yo trabajo, que somos 14.000, ¿cómo hacer una evaluación de desempeño de manera eficiente, oportuna y que cumpla con los criterios de balance e integralidad? Tiene uno que elegir un instrumento que sea de fácil divulgación y de fácil aplicación y que brinde los elementos necesarios y que brinde los elementos informativos que la empresa requiere para lo que aplica la evaluación como tal. Bueno, entonces, Profe, me disculpa una pregunta. sí, Bueno, con respecto, por ejemplo, al ejemplo que usted está dando en este momento con la empresa en la cual lo que es EPM, por tanta cantidad de personas que tiene como colaboradores, ¿se haría por áreas o es una evaluación de desempeño general? el modelo de evaluación de desempeño de PM es el mismo para toda la organización y se hace con una evaluación 360, que fue la que nos está explicando Juan Fernando ahora. Se hacen basados en unas metas de desempeño que se establecen al principio del año para toda la organización. Obviamente las metas de desempeño son distintas dependiendo del área en la que uno esté. Hay unas metas comunes para toda la organización que son metas colectivas, ¿sí? Como por ejemplo, los ingresos o la ejecución presupuestal son metas colectivas, ¿sí? Los indicadores de salud ocupacional, ay, hoy papá pasó la basura temprano y no la ha sacado. Bueno, está pitando y pasa siempre tardísimo. Bueno, me perdí, qué pena. Las metas de desempeño se establecen al principio del año y establecen como el parámetro por el cual vamos a ser medidos. Ahora bien, cada área coge las metas de desempeño que son generales para la organización y las aplica para su área. Me explico. Si la meta de desempeño asociada a ejecución presupuestal es que en el año debemos ejecutar 3.4 billones de pesos en proyectos, supongamos, entonces el área donde yo estoy llega y dice, bueno, pero de esos proyectos que vamos a ejecutar en toda la organización, ¿cuáles son de mi contexto, de mi alcance? Y limito mi meta hacia lo que tiene que ver con mi área de desempeño. A uno no lo pueden medir o no lo deben medir con metas o con criterios que estén por fuera del alcance de uno. ¿Me hago entender? Entonces, si como me pregunta Elizabeth, a uno lo miden dependiendo del área en la que se mueva, debería ser así. Porque ¿cómo va a responder usted por elementos de desempeño que no sean afines a lo que usted hace? No tiene sentido. No tiene sentido que, por ejemplo, si Laura trabaja en un área donde están haciendo la terminación, por decir algo, de un producto, le pongan metas que estén asociadas no sé, al ensamble, a otra cosa por allá, porque ella no se desempeña ahí. No tendría sentido que le midan su desempeño o la aplicación de sus competencias en áreas o en contextos que no tienen que ver con lo que ella hace.
¿Era esa la pregunta, Elizabeth, o no te respondí lo que me estabas preguntando? No, sí, profe, sí me respondió. Me queda claro que es en términos generales que se debería hacer, o tengo conocimiento de algunas partes donde lo hacen dependiendo del cargo que se desempeña. Es decir, que podríamos objetarlo directamente al cargo o en general, Correcto. Lo que pasa es que la evaluación... dependiente del caso, el caso que se necesite. Sí, la pregunta está buena y está muy, muy oportuna. ¿Por qué? Yo les iba a preguntar luego, ¿qué evaluamos nosotros cuando hacemos una evaluación de desempeño? Acuérdense que lo vimos el martes y aquí lo tengo en la diapositiva que les estoy compartiendo. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí. ¿Qué evaluamos cuando estamos haciendo una evaluación de competencias? ¿Qué estamos evaluando? ¿Qué estamos midiendo? El conocimiento podría ser una de ellas. Mire lo que decía ahí, decía, estamos midiendo o estamos averiguando y evaluando. ¿Qué sabe hacer esta persona? ¿Cuánto sabe hacer? ¿Por qué lo sabe? ¿Cómo lo aplica? ¿Cómo se comporta en su puesto de trabajo? Y todo esto lo dimensionamos en qué medida, ¿cierto? Entonces, para yo poder medir esto, no solamente voy a estar observando si las personas tienen las competencias o no, sino que también tengo que mirarlo contra qué, contra lo que esta persona debería estar haciendo, ¿sí? Las tareas que tiene como responsabilidad, cómo las ejecuta, los resultados que obtiene. No solamente yo voy a mirar, no, sí, es que si es diligente, si es creativo y tiene orientación al logro. No, venga, cuando yo voy a medir desempeño, yo tengo que ponerlo en términos de una medida, ¿sí? Y para yo saber la medida en la que una persona se está desempeñando, tengo que saber y conocer cuáles son las metas que esa persona tiene, cuáles son las funciones, las responsabilidades, para yo poder decir, pues esa persona es creativa, bueno, pero ¿qué tanto? ¿Sí? Es orientada al logro, sí, pero ¿qué tanto? Es muy orientado al logro, pero nunca entrega nada. Ah, no, pues ¿qué tan supremamente orientado al logro la persona es? ¿Sí? Eh, por ejemplo, lo de trabajo en equipo, ¿sí? Yo, ¿cómo mido si una persona sí trabaja en equipo o no? Pues primero tengo que mirar los descriptores de trabajo en equipo y darme cuenta si esa persona cumple con esos descriptores. Y luego ahí me doy cuenta si lo aplica o no lo aplica, si tiene conocimiento o no tiene conocimiento. Pero cuando yo voy a decir qué tan bueno es trabajando en equipo, pues él sí sabe, Laura sí sabe trabajar en equipo, listo. Yo ya vi que cumple con los descriptores de trabajo en equipo. Pero ¿qué tanto? ¿Cómo la califico? ¿Aquí, aquí o acá? Debería haber unas responsabilidades, deberían existir unas metas de desempeño asociadas a su trabajo en equipo que me permitan medir si Laura está aquí o en este nivel, que permita determinar en qué medida tiene desarrollada la competencia o aplica la competencia de trabajo en equipo. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí o hay dudas? Bueno, le voy a hacer una pregunta. Si Muy ustedes... claro, profe. Hola. Si ustedes están evaluando competencias, ustedes están evaluando el desempeño de alguna persona. Cuando ustedes están evaluando el desempeño, entonces estamos de acuerdo en que se verifica la existencia de las competencias y se dice en qué nivel está la ejecución de esa competencia en términos de unas metas que esa persona tenga, de unos compromisos que las personas tengan. Ojo que no podemos confundir la evaluación de competencias con la evaluación del desempeño. Se los dije al principio. Evaluación de competencias lo que hace es medir o determinar la existencia o no de unas competencias en una persona para acceder a un cargo o para desempeñar un cargo. Ahí se determina y se evalúan las competencias. Cuando yo evalúo desempeño, lo que estoy diciendo es, esta persona, Yulisa, tiene estas competencias y las aplica de esta manera. ¿Cómo se desempeña ella en términos de sus resultados con las competencias que posee? ¿Sí es claro eso?
Si es claro, evaluación de competencias determina si las tiene. ¿Tiene o no tiene las competencias? Evaluación de desempeño es cómo se desempeña esa persona con las competencias que tiene, qué resultados obtiene y dónde lo pongo. Lo pongo aquí o lo pongo aquí, con el desempeño. Bueno, entonces estábamos hablando de que hay unos mecanismos de evaluación de desempeño, que uno es el mecanismo tradicional, ¿cierto? Y que en ese mecanismo tradicional básicamente lo que nos evaluaban era el conocimiento, que el mecanismo de evaluación tradicional no iba mucho más allá, que podría de alguna manera generar más bien inquietud, podría generar temor, y que nosotros pues fuimos un ejemplo claro de cómo evaluaban tradicionalmente desde la escuela, donde la evaluación la evaluación que nos hacían era más para castigar que para evaluar realmente si sabíamos aplicar el conocimiento o no. Esa evaluación tradicional de alguna manera medían, como les decía a ustedes, el conocimiento en términos de metodología, de cómo aplicábamos el conocimiento que teníamos, pero no dimensionaba qué tanto lo aplicábamos, no dimensionaba como otras. Me disculpa un momentico, es que hay mucho ruido acá con la basura y como que me distrae. Que solamente nos evaluaban el conocimiento, o sea, algo así como que la memoria. La evaluación tradicional solamente medía qué sabía usted, pero no medía para nada la práctica, o sea, qué sabía hacer usted con ese conocimiento. A nosotros en la primaria y en la secundaria nos ponían a responder, a hacer sumas o a hacer ecuaciones, pero nunca nos ponían, por ejemplo, a resolver problemas, a ver cómo aplicábamos ese conocimiento. Si a nosotros nos hubieran enseñado, por ejemplo, yo recuerdo mucho, alguna vez veía un material acerca de la educación, el modelo de educación en Finlandia, que es uno de los modelos de educación más avanzados del mundo, donde a los niños de primaria no les enseñaban las matemáticas en un salón de manera tradicional, sino que, por ejemplo, cuando estaban en geometría o en álgebra, los ponían a resolver problemas mediante la práctica en campo abierto. Entonces, por ejemplo, si iban a aprender a calcular la pendiente de una recta o a calcular la tangente, ¿sí? Lo que les ponían era, entonces iban para el patio y miraban un muro y les ponían a que ellos descubrieran de qué largo tendría que ser la escalera que necesitarían poner en esa inclinación para poder llegar a la cima del muro. Y mostraban un video, la aplicación práctica de eso. Los niños aprendían y demostraban su conocimiento a través de la práctica, de la puesta ¿cómo se dice? De la puesta en práctica de lo que leían en los libros y de lo que aprendían en los salones. A la hora de evaluarlos, no les decían saquen una hoja y guarden todo lo que tengan encima, no. Les decían, bueno, vamos para afuera y vamos a resolver un problema entre todos, ¿sí? Entonces les están evaluando el conocimiento, les están evaluando también las competencias prácticas, ¿sí? O sea, que mostraran qué sabían hacer con ese conocimiento, y les evaluaban también los comportamientos asociados a esa competencia. O sea, cómo se desempeñaban en medio de una situación problemática, cómo utilizaban el conocimiento, cómo trabajaban entre ellos. En el modelo de evaluación tradicional eso nunca se hace. La cosa es, saquen una hoja, saquen un lápiz, guarden todo lo que tengan y no pueden hablar con nadie. Con todo el respeto del mundo, eso es una cosa absurda. Es una cosa absurda. ¿Sí? Así no es la vida real. Así no funciona. Y por eso a mí ese modelo de evaluación tradicional no me gusta. Incluso a veces prefiero cuando, pues, ahora porque no estamos en el salón, pero por eso yo prefiero cuando estaba haciendo las evaluaciones creo que a ustedes les tocó estadística conmigo, ¿cierto? Hablen entre ustedes, resuelvan el problema entre ustedes, consulten, discutan, ¿sí? Porque así es que funciona el conocimiento y la interacción entre ustedes en la vida real. En las empresas no le van a decir, soluciona este problema, ponle pregunte a nadie.
ni busque en Google, ni consulte, tiene que dar de memoria y no puede mirar el libro. Así no funciona. Nosotros debemos aprender es a desarrollar las competencias y a ponerlas en práctica. Y estas evaluaciones de desempeño no deberían castigar la falta de memoria. Eso es absurdo. Deberían es promover en la ampliación del conocimiento, la puesta en práctica de ese conocimiento y los comportamientos asociados a la puesta en práctica del conocimiento en situaciones problemáticas. Y otra cosa que no se evalúa en el método de evaluación tradicional son todas esas competencias sociales e individuales, o sea, lo que les decía a ustedes, cómo interactúo yo con el grupo o con el equipo de trabajo, ¿sí? Y cómo me comporto yo, cuáles son mis competencias en términos de lo social y de lo individual, mis comportamientos individuales y mis comportamientos en comunidad o con el trabajo en equipo. Yo puedo ser una lumbrera, yo puedo ser un tipo, mejor dicho, prácticamente Einstein, ¿sí? Pero si mis habilidades y mis comportamientos sociales no son útiles para la solución de conflictos pues, o para solucionar problemas, pues es como si no tuviera el conocimiento, como si no lo tuviera. Yo sé mucho, pero no comparto eso con nadie, ni trabajo en equipo con nadie, pues para nada sirve. Eso es como un jugador de fútbol que sea muy bueno, muy bueno. Él solo no gana los partidos. Él solo no va a ganar títulos. Él necesita trabajar en equipo para funcionar. Hoy día, las personas casasolas, las personas que no trabajan en equipo y que no son o no poseen habilidades sociales, están condenadas a que les vaya muy mal en el ámbito laboral. Muy Profe, mal. Hola. es que quería como opinar algo sobre el tema que usted está hablando como a modo personal. Contanos. Yo trabajo en una ferretería y allá la verdad el trabajo es súper duro y la verdad me pasa algo, yo soy allá la encargada de salud ocupacional y me pasa algo como algo como lo que usted está pasando, pues como lo que usted está hablando, porque los trabajadores, digamos, así vulgarmente son muy mulas, son muy trabajadores, son Trabajan durísimo. demasiado buenos para la carga, pero no vienen un día, se enojan, responden mal. Entonces allá el dilema es como yo les quiero enseñar que para ser un buen trabajador tiene que ser un trabajador íntegro, que sea muy bueno trabajando, pero que también sea responsable, que sea hábil, que tenga inteligencia, que tenga control de frustración, pues como ese tipo de cosas y quería como dar mi aporte, como eso pasa también en los trabajos en la vida real. Vos, Que usted, le querés enseñar eso a ellos. sí, la verdad, ellos son cabeciduros, pero tratamos como de enseñarles como eso, que no es que, pero es que usted, por ejemplo, yo les hago llamados de atención y dice, pero es que usted me va a hacer eso, ¿dónde va a conseguir un trabajador que le cargue como yo? Pero faltan o digamos llegan tarde, entonces es como ese dilema todos los días allá. Eso es una cosa compleja. Pero te voy a preguntar, ¿cómo te va vos con eso? La verdad, Con la yo creo que integralidad que querés, con la integralidad que querés sembrar en ellos, ¿cómo te va vos? profe, yo creo que últimamente, tras lo de la pandemia, yo creo que lo he ido como logrando, porque primero como que no se les hacía nada, pues se les hablaba y se les hablaba, y ya cuando comenzamos a tener como un poco de correctivos, y como dicen vulgarmente, cuando se le toca el bolsillo, comienzan como a como a sentir que esto sí es en serio, entonces sí, hicimos un correctivo con unos e inmediato todo el grupo de trabajo comenzó a decir, eso sí es en serio, nos van entonces a sacar, tenemos entonces que trabajar y pues hemos estado mejorando mucho. Bueno, bueno claro que yo me refería a cómo te iba vos, o sea, cómo te iba vos llegando temprano, sin falta Profe, al pues yo trabajo. siempre llego temprano. La verdad, ¿sabe cuál es el problema mío, profe? Que, digamos, yo digo, ya lo hago, y yo no soy capaz de decirle, por ejemplo, yo me como el trabajo, y yo no soy capaz de decirle, por ejemplo, jefe, no lo puedo hacer, jefe, delegue a otro, y no que yo me lo monto, y quizás por eso me toca salir a veces 7 de la noche, 8 de la noche, por eso. Ajá. Entonces yo digo, la verdad me falta como ese margen, como de responsabilidad, como el trabajo de 7 a 5 y lo que hago es de 7 a 5. Bueno, el tema de generación de cultura en una organización es complejo. Lo que ustedes están queriendo hacer es generar
cultura alrededor de un tema en la empresa que al parecer tradicionalmente no lo había. Y sucede mucho cuando los criterios de evaluación de los que estamos hablando ahora no existen o no se han divulgado. El hecho de que las personas consideren que si faltan a trabajar no pasa nada, ¿sí? Dice claramente que para ellos no significa o no implica que los estén midiendo por eso, ¿sí? Es muy importante que las personas sepan cuáles son los criterios bajo los cuales van a ser evaluados. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un despliegue de cuáles son las metas de desempeño de las personas y cómo los van a medir, de qué va a depender su continuidad laboral en la organización, de qué depende la continuidad para los contratos, la renovación de los contratos, de qué depende, por ejemplo, que a una persona le incrementen el rango salarial o que le den una bonificación. Si las personas son absolutamente conscientes de eso, van a ser normalmente muy respetuosos y muy responsables con esos compromisos